Sección 23. Ingresos por actividades ordinarias. Alcance de esta sección. Esta sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones: la venta de bienes, la prestación de servicios, los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista, el uso por parte de terceros de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías, dividendos. Los ingresos de actividad ordinaria u otros ingresos que surgen de algunas transacciones se tratan en otras secciones de esta norma: acuerdos de arrendamiento, dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el método de la participación, cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros o su disposición, cambios en el valor razonable de propiedades de inversión, reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, reconocimiento inicial de productos agrícolas. Medición de los ingresos de actividades ordinarias. Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. Una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, actuando por cuenta propia. Excluirá de sus ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes, tales como impuestos sobre la venta, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido. En una relación de agencia, una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo el importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Pago diferido. Cuando se difieren las entradas de efectivo o sus equivalentes, el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera. El valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados, utilizando una tasa de interés imputada. Una transacción financiera surge cuando, por ejemplo, una entidad concede un crédito sin intereses al comprador o acepta un efecto comercial, cargando al comprador una tasa de interés menor que la del mercado como contraprestación por la venta de bienes. La tasa de interés imputada a la operación será de entre las dos siguientes la que mejor se pueda determinar: la tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia similar, o la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, debidamente descontado al precio al contado de los bienes o servicios vendidos. Una entidad reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación como ingreso de actividades ordinarias por intereses, de acuerdo con la sección 11. Intercambio de bienes o servicios. Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias a. Cuando se intercambien bienes por bienes de naturaleza y valor similar. B. Cuando se intercambien bienes por bienes de naturaleza diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial. Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se vendan o se intercambien por bienes de naturaleza diferente en una transacción de carácter comercial. En ese caso, la entidad medirá la transacción a. Al valor razonable de los bienes recibidos, ajustado por el importe de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos. B. Si el importe según no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos. C. Si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibidos ni de los activos entregados, entonces por el importe en libros de los activos entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos. Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias. Normalmente, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
de esta sección por separado a cada transacción. Sin embargo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identificables por separado de una única transacción, cuando sea necesario para reflejar la esencia de esta. A veces, como parte de una transacción de venta, una entidad concede a su cliente un premio por fidelización que éste puede canjear en el futuro en forma de bienes gratuitos o descuentos sobre estos. En este caso, la entidad contabilizará los créditos premios como un componente identificable de forma separada de la transacción de ventas inicial. La entidad distribuirá el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta inicial entre los créditos premios y los otros componentes de la venta. La contraprestación distribuida entre los créditos premios se medirá tomando como referencia su valor razonable, es decir, según el importe por el que los créditos premios podrían venderse por separado. Venta de bienes. Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones. A. La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes. B. La entidad no conservará para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. C. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. D. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción. E. Los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. El proceso de evaluación de cuando una entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativos que implica la propiedad requiere un examen de las circunstancias de la transacción. En la mayoría de los casos, la transferencia de los riesgos y ventajas de la propiedad coincidirá con la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador. Este es el caso en la mayor parte de las ventas al por menor. En otros casos, la transferencia de los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad tendrán lugar en un momento diferente de la transferencia de la titularidad legal o del traspaso de la posesión de los bienes. Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos y recompensas significativos inherentes a la propiedad. Ejemplo de situaciones en las que la entidad puede conservar riesgos y ventajas inherentes a la propiedad son: A. Cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio que no cubierta por las condiciones normales de garantía. B. Cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes de una determinada venta está condicionado a la venta por parte del comprador de los bienes. C. Cuando los bienes se venden sujetos a instalación y esta es una parte sustancial del contrato que no se haya completado todavía. D. Cuando el comprador tiene el derecho a rescindir la compra por una razón especificada en el contrato de venta o a discreción exclusiva del comprador sin ningún motivo, y la entidad tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de devolución. Prestación de servicio. Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones. A. El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. B. Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. C. El grado de realización de la transacción al final del periodo sobre el que se informa puede ser medido con fiabilidad. D. Los costos incurridos en la transacción y los costos para completarla pueden medirse con fiabilidad. Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute.
Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no puede estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. Contratos de construcción. Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final del período sobre el que se informa. La estimación fiable del resultado requiere estimaciones del grado de terminación, costos futuros y cobrabilidad de certificaciones. Generalmente, los requerimientos de esta sección se aplicarán por separado a cada contrato de construcción. Sin embargo, en ciertas circunstancias es necesario aplicar esta sección a los componentes identificables por separado de un único contrato para reflejar mejor la esencia económica de estos. Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada activo deberá tratarse como un contrato de construcción separado cuando a. Se han presentado presupuestos económicos separados para cada activo. B. Cada activo ha estado sujeto a negociación separada y el constructor y el cliente tienen la posibilidad de aceptar la parte del contrato relacionada con cada activo. C. Pueden identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los costos de cada activo. Un grupo de contratos con uno o más clientes deberá tratarse como un único contrato de construcción cuando a. El grupo de contratos se negocia como un único paquete. B. Los contratos están tan estrechamente relacionados que son efectivamente parte de un único proyecto con un margen de beneficios global. C. Los contratos se ejecutan simultáneamente o en una secuencia continua. Método de porcentaje de terminación. Este método se utiliza para reconocer los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios y por contratos de construcción. Una entidad examinará y, cuando sea necesario, revisará las estimaciones de ingresos y los costos a medida que avance la transacción. Una entidad determinará el grado de terminación de una transacción, utilizando el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Los métodos posibles incluyen a. La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados. B. Inspecciones del trabajo ejecutado. C. La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de trabajo. Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan necesariamente la proporción del trabajo ejecutado. Una entidad reconocerá los gastos relacionados con la actividad futura de la transacción o el contrato, tales como materiales o pagos anticipados, como un activo, si es probable que los costos se recuperen. Una entidad reconocerá inmediatamente como gasto cualquier costo cuya recuperación no sea probable. Cuando el resultado de un contrato no pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, a. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida en que sea probable recuperar los costos. B. La entidad reconocerá los costos del contrato como un gasto. Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder los ingresos totales, las pérdidas esperadas se reconocerán inmediatamente como un gasto, con la provisión correspondiente por un contrato oneroso. Si la cobrabilidad de un importe ya reconocido como un ingreso deja de ser probable, la entidad reconocerá el importe incobrable como un gasto y no como un ajuste del importe de ingresos de actividades ordinarias del contrato. Intereses, regalías y dividendos. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de activos de la entidad que produce intereses, regalías y dividendos cuando a. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción. B. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes bases. A. Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo.
B. Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación, de acuerdo con la esencia del acuerdo correspondiente. Y C. Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. Información general al revelar sobre los ingresos de actividades ordinarias. A. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de determinación de las transacciones involucradas en la prestación de servicios. B. El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocidas durante el periodo que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias procedentes de venta de bienes, la prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos, comisiones, subvenciones del gobierno y cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos. Información relacionada con los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de construcción. Una entidad revelará la siguiente información. A. El importe de los ingresos de actividades ordinarias del contrato reconocidos como tales en el período. B. Los métodos utilizados para determinar la porción de ingreso de actividades ordinarias del contrato reconocido como tal en el período. C. Los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en proceso. Una entidad presentará los importes brutos por cobrar a los clientes por contrato ejecutado como un activo. Y B. Los importes brutos por cobrar a los clientes por contratos ejecutados como un pasivo. Ejemplos de ventas de bienes. Las leyes de los diferentes países pueden causar que los criterios de reconocimiento de la sección 23 se cumplan en diferentes momentos. En particular, las leyes pueden determinar el momento preciso en que la entidad transfiere los riesgos y ventajas de la propiedad. Por tanto, estos ejemplos deben ser entendidos en el contexto de las leyes relacionadas con la venta de bienes en el país donde tiene lugar la transacción. Ejemplo 1. Ventas del tipo facturación sin entrega, en los cuales la entrega se pospone a voluntad del comprador, que sin embargo adquiere la titularidad de los bienes y acepta la facturación. El vendedor reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando el comprador adquiere la titularidad siempre que sea probable que se efectuara la entrega, la partida esté disponible, identificada y dispuesta para la entrega al comprador en el momento de reconocer la venta. El comprador reconozca específicamente las condiciones de entrega diferida y se apliquen las condiciones usuales de pago. No se reconocerán el ingreso de actividades cuando existan simplemente la intención de adquirir los bienes a tiempo para la entrega. Ejemplo 2. Venta de bienes sujetas a condición, instalación e inspección. El vendedor normalmente reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando el comprador acepte la entrega y se haya completado la instalación e inspección. Sin embargo, el ingreso de actividades ordinarias se reconocerá inmediatamente tras la aceptación del comprador de la entrega, cuando el proceso de instalación sea simple, por ejemplo, la instalación de un receptor de televisión probado en la fábrica, que solo requiere ser desempaquetado y conectado a la red y a la antena. B. La inspección se ejecute solo con el propósito de determinar los precios finales del contrato. Ejemplo 3. Venta de bienes sujetas a condición en la aprobación, cuando el comprador ha negociado un derecho limitado de devolución. Si existe incertidumbre acerca de la posibilidad de devolución, el vendedor reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando el comprador haya aceptado formalmente el envío o los bienes hayan sido entregados y el plazo para su devolución haya transcurrido. Ejemplo 4. Venta de bienes sujetas a condición. Ventas en consignación bajo las cuales un receptor se compromete a vender los bienes por cuenta del consignador. El consignador reconoce el ingreso de actividades ordinarias cuando los bienes son vendidos por el receptor a un tercero. Ejemplo 5. Ventas de bienes sujetas a condición. Ventas cobradas a la entrega. El vendedor reconoce el ingreso de actividades ordinarias cuando se hace la entrega y el vendedor o su agente recibe el efectivo. Ejemplo 6. Ventas en custodia, en las que los bienes se entregan solo cuando el comprador realiza el pago final de una serie de plazos. El vendedor reconoce el ingreso de actividades ordinarias de estas ventas cuando se entregan los bienes. Sin embargo,
Cuando la experiencia indica que la mayoría de estas ventas llegan a buen fin, los ingresos de actividades ordinarias pueden ser reconocidos cuando se ha recibido un depósito significativo, siempre que los bienes estén disponibles, identificados y dispuestos para su entrega al comprador. Ejemplo 7. Ventas a intermediarios tales como distribuidores, concesionarios u otros para reventa. El vendedor generalmente reconoce los ingresos de actividades ordinarias por estas ventas cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad se han transferido. Sin embargo, cuando el comprador está actuando sustancialmente como un agente, la venta se tratará como si fuera una venta en consignación. Prestación de servicio. Ejemplo, comisiones de publicidad. Las comisiones de los medios publicitarios se reconocen a medida que los anuncios comerciales o la publicidad relacionados aparezcan ante el público. Las comisiones de producción se reconocerán por referencia al grado de terminación del proyecto. Sección 24. Subvenciones del gobierno. Alcance de esta sección. Esta sección especifica la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno. Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a una entidad, en contrapartida del cumplimiento futuro o pasado de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación. Las subvenciones del gobierno excluyen las formas de ayuda gubernamental, a las que no caben razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de las demás operaciones normales de la entidad. En esta sección no se tratan las ayudas gubernamentales que se conceden a la entidad en forma de beneficios que se materializan al calcular la ganancia fiscal o la pérdida fiscal, o bien que se determinan o limitan sobre la base de las obligaciones fiscales. Ejemplos de estos beneficios son las excepciones fiscales, los créditos fiscales por inversiones, las depreciaciones aceleradas y las tasas impositivas reducidas. Reconocimiento y medición. Una entidad reconocerá las subvenciones del gobierno como sigue. A. Una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores. Se reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles. B. Una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores. Se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de rendimiento. C. Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo. Una entidad medirá las subvenciones al valor razonable del activo recibido o por recibir. Información a revelar. Una entidad revelará la siguiente información. A. La naturaleza y los importes de las subvenciones del gobierno reconocidas en los estados financieros. B. Las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las subvenciones del gobierno que no se hayan reconocido en resultados. C. Una indicación de otras modalidades de ayudas gubernamentales de las que se haya beneficiado directamente la entidad. La ayuda gubernamental es la acción diseñada por el gobierno con el propósito de suministrar beneficios económicos específicos a una entidad o a un conjunto de entidades que cumplen las condiciones, bajo criterios especificados. Son ejemplos los servicios de asistencia técnica o comercial gratuitos, la prestación de garantías y los préstamos a tasa de intereses baja o sin intereses.